La Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora por los incendios forestales. Esta instancia, promovida por la bancada de la Democracia Cristiana, comenzará su trabajo en marzo, ya que se consideró que era prioridad que las autoridades se encarguen ahora de hacer frente a la emergencia durante febrero. Para profundizar en este tema nos acompaña el diputado del ADC, Ricardo Rincón. Diputado, gracias por estar en CNN Prime. Gracias por la invitación. Usted es uno de los que empujó esta comisión investigadora y bueno, cuéntenos un poco, ¿cuál es la idea detrás? Y obviamente uno entiende por qué en marzo y no ahora. Parto por lo último, aunque usted lo ha dicho muy bien, en marzo, porque no hay que distraer ningún minuto la capacidad y voluntad de las autoridades para combatir los incendios que están afectando de manera tan dramática a nuestro país. Es una iniciativa que hemos promovido junto al colega Iván Flores y otros parlamentarios y que transversalmente ha tenido apoyo, y esto hay que decirlo con toda claridad, transversalmente, prácticamente en forma unánime en la Cámara, pero siempre hacia fines de marzo para no distraer a las autoridades de la labor que están y deben seguir realizando hoy día. ¿Qué es lo que se persigue? Levantar con precisión cuáles son las reales capacidades de respuesta del Estado y por lo tanto cuáles son sus falencias, de manera de poder de una vez por todas enfrentarlas en debida forma y obviamente las responsabilidades políticas de aquellos que tengan que asumir alguna. Eso quería preguntarle, ¿esta comisión entonces quiere hacer un catastro exacto de lo que podemos en capacidad en Chile para enfrentar emergencias como la que está viviendo ahora el Centro Sur? Y también eventuales responsabilidades políticas respecto a la reacción que se ha tenido. Evidentemente, ambos temas, porque la capacidad de una nación está vinculada de una u otra forma a la voluntad política de sus autoridades. Le doy un ejemplo muy sencillo y la gente nos va a entender inmediatamente. Todos sabemos que Chile lleva décadas comprando todo tipo de artefactos para la guerra que esperamos no ocurra, ni usted, ni yo, ni nadie, ¿no es cierto? Pero son décadas con miles de millones de dólares solo para eso y hoy día 5.000 millones de dólares aún guardados solo para eso en la Ley de Reserva del Cobre. La verdadera guerra de Chile, que son los desastres de la naturaleza, porque más del 40% de la energía sísmica del planeta la libera Chile, porque tenemos una cadena de montañas, de cordilleras y de costa que es prácticamente única en su extensión en el mundo, porque tenemos los 4 tipos de terremotos y porque tenemos una cantidad de árboles plantados en Chile indiscriminadamente, y queda a la vista con lo que ha pasado, que evidentemente son material fecundo para incendios de esta naturaleza que vienen creciendo en los últimos años. Usted comprende que esos verdaderos desastres y esa verdadera guerra, para ello, no obstante, no hemos tenido la voluntad política de adquirir los elementos que hay que adquirir. Y por eso que es fundamental los dos temas, las responsabilidades políticas, pero también cuáles son las reales capacidades y por tanto los déficits del Estado para enfrentar este tipo de dramas, porque la verdad a esta altura son un drama. ¿Cómo evalúa la reacción de las autoridades? Insuficiente, pero no insuficiente en función de temas específicos, insuficiente en términos de la capacidad para anticiparse. Esto era previsible desde el momento en que llevamos muchos años de sequía, el calentamiento global vino para instalarse, no por algo está el Acuerdo de París. Las capacidades nuestras son deficitarias. Ustedes tienen, yo les remití un oficio del año 2015, hace 2 temporadas de incendios forestales, no es de ahora, no pretendemos ser generales después de la batalla. El 2015 fue hace 2 temporadas de incendios forestales señalando la necesidad, por ejemplo, de evaluar aviones multipropósito, es decir, para incendios forestales, para patrullaje y rescate marítimo y para transporte de carga y de personas. Multipropósitos para uso todo el año y tener mayor capacidad de agua y mayor capacidad aérea. Solo ese tipo de aviones, y están en el mundo, tienen capacidad en 8 horas para mover más de 400.000 litros de agua. Miren la cantidad que le estoy señalando. El supertanker, usted debe tener la cifra, que creo que son poco más de 70.000. 73.000. Aquí en 8 horas, pero con la capacidad de instalarse en un lago, en una laguna, capacidad para más de 400.000 litros de agua. ¿Y qué pasó con esa propuesta que hizo? No tuvo acogida, no tuvo en principio respuesta, frente a otra insistencia en marzo del mismo año terminó con una respuesta prácticamente copiada en base a sugerencias de CONAF en términos de que no era un avión adecuado. Estoy remitiendo a ustedes toda esa información para que ustedes también la tengan. Tengo entendido que el desafío Levantemos Chile está trayendo un avión similar desde Australia.
y que podría estar llegando acá a Chile para operar el martes. O sea, ante la emergencia, ahí nos apuramos todos, incluidas las autoridades. Qué bueno que Desafío Chile se una, qué bueno que todos se estén sumando, qué bueno que todos estén aportando y lamentablemente, sí, tienes razón, pasa eso. Entiendo que es un Hércules 130, no entiendo que sea anfibio, pero sí tiene una capacidad porque estaría acreditada para poder descargar mucha agua. Ese recurso, el supertanker, helicópteros pequeños, medianos, el Kamov, por ejemplo, que es un helicóptero que tiene 5.000 litros de capacidad de agua. Nuestros helicópteros en general han tenido entre 600 y 1.500 litros de capacidad de agua. El avión anfibio que yo te señalaba, con capacidad de succión de miles de litros en 12 segundos y más de 400.000 litros de agua en 8 horas de operación y conectado a un sector anfibio sin tener que usar grandes pistas, todos son elementos aprovechables que se tienen que prever. La capacidad de previsión es lo que ha faltado aquí. Y ojo, la temporada de incendios le queda febrero y le queda marzo. Y los incendios van desplazándose hacia el sur. Hay que anticiparse a eso. Y diputado, ¿no se pudo prever o no se pudo actuar a tiempo con la celeridad que se debía porque las capacidades logísticas no lo permitieron, o porque hubo desidia, o porque simplemente no se tuvo la capacidad cognitiva para saber realmente la emergencia que estaba viviendo Chile? No hubo capacidad para anticiparse a la emergencia y prever que esto iba a ir en aumento. No olvide usted que hace poco tuvimos una temporada, 1 o 2 años atrás, de 128.000 hectáreas quemadas. Y si usted revisa la historia de registro, de la época en que se consumían más o menos 9 hectáreas por incendio, hemos ido subiendo a muchas más hectáreas por siniestro. Las autoridades se relajaron, pensaron que quizás no iba a ser tan grave la situación como la que está llegando a estos niveles actualmente. Una teoría podría ser esa, otra es que apretados por Hacienda, como en privado algunos tienden a señalar, no hicieron la fuerza suficiente para disponer de más recursos tanto para arriendo como para compra. Está diciendo que el gobierno hizo la evaluación, saben que no entremos en la emergencia ahora, no entremos en pánico porque quizás no tenemos plata y no vamos a tener plata tampoco para el próximo año. ¿Esa es la evaluación que cree usted que se está haciendo? A ver, a veces Hacienda es bastante restrictiva en la asignación de recursos. Mire usted lo que pasa en materia de niños respecto a los recursos que se requieren para enfrentar eso y son bastante más acotados. En materia de incendio usted requería mucha más fortaleza, Las brigadas en Chile solo se convocan por temporada. En Chile hace rato debiéramos tener brigadas permanentes, una fuerza mucho más estable. Bomberos que han hecho un trabajo encomiable, está subsidiando en el mundo forestal un trabajo que no es propio de ellos, con todo el desgaste material que significa, además de las vías que están arriesgando, y baste ver lo que ha ocurrido, obviamente nuestras condolencias a esos voluntarios por lo que les ha ocurrido a ellos y sus familias. Entonces no ha habido anticipación para poder disponer de recursos suficientes para enfrentar esto. Para entenderlo súper bien, diputado, porque lo que usted está diciendo me parece muy grave. El gobierno entonces no habría reaccionado a tiempo porque tenían el temor de que Hacienda no facilitara los recursos rápidamente, de que el gobierno estaba más preocupado de cuidar la billetera fiscal que de reaccionar a tiempo con el incendio. Siempre ha existido choque de Hacienda con las distintas instituciones y ministerios respecto a su requerimiento de recursos. Por eso que es una posible hipótesis que CONAF hubiera tenido problemas para gestionar más recursos. Independientemente de eso, CONAF debió haber hecho la puja, como se dice, adecuada con DIPRES, con Hacienda y en el propio Parlamento y no quedarse callado en términos de los recursos que requerían. Ya cuando se declara por ellos el inicio temporal el 23 de octubre, ya habían indicios suficientes por temporadas pasadas de que se requería mayor capacidad aérea, mayor capacidad de agua, mayor capacidad de brigada. De hecho, qué bueno que estén llegando brigadistas desde el extranjero, pero todo eso no se anticipó. Resulta que tenemos 2 meses por delante. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a anticipar esos 2 meses? Los incendios siguen desplazándose hacia el sur. Tenemos que arrendar más helicópteros y tener mayor capacidad aérea. En este minuto le puedo certificar que hay discusión aún no resuelta de contratos de arrendamientos de helicópteros. Eso a mí me parece a esta altura insensato e irresponsable. Y lo estoy diciendo porque ustedes pueden ver a través de la Cámara de Diputados, nos están llegando peticiones de lobby de proveedores que quieren respuesta frente a requerimientos que han hecho no hace 2 meses, hace 3 años. Yo ya le he remitido a ustedes y lo he hecho público en Twitter los antecedentes. Diputado, mi última pregunta porque nos queda poco tiempo. El gobierno nuevamente va a insistir para que la CONAF, que es una institución privada que usa recursos públicos, se estatice.
¿Usted cree que eso es algo que hay que hacerse? Mire, que sea privada, semiprivada o pública, no da para mí el tema de fondo si no tiene los recursos para trabajar. Porque puede estar totalmente privatizada, tener toda la agilidad de un privado y no la burocracia del Estado. Y si no tiene los helicópteros, no tiene la capacidad de arriendo, no tiene aeronaves de envergadura de desplazamiento de agua, no tiene equipos anfibios que se requieren en un Chile como el que tenemos, no tiene brigadas con capacidad de permanencia o de convocatoria con anticipación en la temporada, evidentemente que no va a servir que sea estatal. Creo que la discusión debe centrarse en la logística necesaria, en las capacidades necesarias y, por cierto, en la capacidad de anticiparse. Le doy datos. Chile todavía no tiene un número único de emergencia, más de 10 números únicos de emergencia. La banda 700 MHz todavía no tiene utilización ni protocolos de utilización. ¿Para qué? Para situaciones críticas o de emergencia. No tenemos satélite de comunicaciones y no tenemos todavía proyección de reemplazo del satélite que sí tenemos arriba. No formamos parte del charter internacional de países de catástrofe. ¿No le parece un poquito mucho? Diputado, para el 27F no teníamos teléfonos satelitales, tuvo que venir Hillary Clinton a traernos teléfonos a Chile para que pudiéramos hablar en medio del terremoto. Ricardo Rincón, diputado de la Democracia Cristiana, gracias por estar en CNN Prime. Gracias a ti.